¿cómo les va? Muy buenas noches, profe. ¿Cómo me ha ido? Hola, profe, buenas noches. Profe. ¿Qué tal todo? ¿Bien, bien? Bien, profe. Qué bueno, me alegra. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema denominado terminología de los mercados financieros. ¿Listo? Profe, ¿Sí? perdón, qué pena, paréntesis, como digo yo. ¿Será que una cosita antes de iniciar la clase? Cuénteme. Profe, una cosita es que su merced, pues, gracias, muy amable por tenerme en cuenta, de exonerarme pues, de la prueba que vamos a tener dentro de 8 días, ¿cierto? Del trabajo. Pero la verdad, profe, es que yo no me siento conforme con un 4. Pues, Bueno, la verdad, no sé su merced cómo fue que nos dijo que iba a hacerlo en la nota. Entonces, pues la verdad es que 4 me baja el promedio que llevaba. sí, claro. No, pues no hay problema. Puedes presentar el examen y la actividad de la unidad 3. No, no. Digamos que el tema de que hayan quedado eximidos, pues depende de si ustedes aceptan o no. Pero si no te parece la nota, pues no hay ningún inconveniente. Pues puedes presentar esa actividad y el examen, ¿ok? Y ahí ya estoy seguro que sacan más de esa nota. Ah, bueno, profe, listo. Entonces, Listo. bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar hoy acerca de lo que es los mercados financieros. Bueno, la terminología de los mercados financieros. Esa, digamos que por allá en el año, en agosto como del 2007, los mercados financieros comenzaron a deteriorarse, ¿sí? Y digamos que ese deterioro no paró ahí solamente en el año 2007. Ese tema siguió durante, digamos que 2 años más, ¿sí? Fueron unas situaciones complejas. ¿M? Fueron 2 años en donde, pues básicamente la economía mundial experimentó una crisis financiera muy fuerte, ¿sí? Que ha sido pues, la más severa desde los años de la Gran Depresión, por allá en la década de los 30. Obviamente, sin compararla todavía con lo que estamos viviendo actualmente, gracias a la pandemia. Entonces, digamos que, ¿a qué se debió esa crisis financiera de esa época? Pues mucho de esa crisis financiera se debió a que los precios de las viviendas se desplomaron, ¿sí? El mercado de valores colapsó, el desempleo ascendió a un nivel insólito, un poco lo que estamos viviendo hoy, ¿sí? Pero digamos que no fue debido a que el precio de las viviendas se desplomó ni el mercado de valores colapsó, sino básicamente a hoy lo que ha ocurrido es que muchas de las empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, que estaban apenas surgiendo o estaban manteniéndose a flote, pues con este tema de la pandemia y con todo el tema del encierro, pues básicamente llevó a que esas empresas se acabaran, ¿sí? Entonces, digamos que el gobierno no sacó incentivos a tiempo, eh, le dio los recursos a las entidades, a los establecimientos bancarios, y estos establecimientos, pues, se las dieron de muy quisquillosos y empezaron a poner todo tipo de trabas para entregar ese tipo de recursos. Pues las empresas que decidieron más bien cerrar, no seguir incrementando, no seguir endeudándose y prefirieron dar el paso al costado y dejar, bueno, no tenemos ayuda de parte del gobierno, pues no nos queda de otra que cerrar y obviamente el cierre deriva en que el desempleo empieza a aumentar. Entonces, digamos que ahí el gobierno hizo una jugada, no sé cómo llamarla, estúpida desde el punto de vista de tener los recursos, tiene el dinero, lo canaliza a través de la banca del segundo piso, Bancoldex, Findeter, Finagro, y lo que hacen estos bancos es darle a través de la banca comercial
los recursos para que sea la banca comercial la que entregue esos dineros. Pues desafortunadamente eso no funcionó. Eso se veía más que era un favor político lo que querían hacer ahí, un favor en donde con ese paso de los recursos de la banca del segundo piso al banco comercial, pues digamos que eso generó unos intereses que el único que ganó fue específicamente esos conglomerados financieros. Conglomerados que pues a hoy vemos están cada vez apoderándose de más aspectos de la economía nacional. Ya los vemos inmersos en obras civiles de de todo ese tipo de obras de infraestructura que está tratando de crear el gobierno. Pues digamos que lo que están haciendo en estos momentos es básicamente eh, incursionando en ese tipo de mercados. También vemos esos conglomerados financieros, son dueños de las EPS, ¿sí? Eh, dueños de la salud en el país. Y vemos cómo eso se ha venido deteriorando gracias a la Ley 100, una ley que pauperizó todo el tema de la salud en Colombia. Y obviamente, pues también, digamos que por delante se llevó también al sector salud, conformado por médicos, enfermeros, etcétera, que pues vieron cómo no pueden gozar de una estabilidad laboral. Todo es tercerizado, es mediante unas empresas que los contratan a ellos y ellos, digamos que le prestan el servicio a los hospitales y a las clínicas, y obviamente pues esto en unas condiciones muy desfavorables para este sector. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, las cosas no han funcionado. Y en esta época, en el año 2007, 2008, digamos que se presentaron este tipo de situaciones. Los precios de las viviendas se desplomaron. ¿Y por qué se desplomaron los precios de las viviendas? Se estarán preguntando. Pues básicamente porque en Estados Unidos el precio de la vivienda, digamos que empezó a subir con mucha volatilidad. ¿Debido a qué? Uno de los principales miembros del sector financiero en Estados Unidos era Lehman Brothers, compañía que obviamente pues quebró, una compañía que venía ofreciendo créditos de vivienda a cuanta persona pasaba solicitud y le iban soltando y le iban soltando y endeúdese, las personas se iban endeudando más convencidas, y sobre todo ahí digamos que ellos hicieron la jugadita que dice Macías, esa jugadita en donde lo que hacía era básicamente pintarles unos sueños a inmigrantes, a personas que hasta ahora estaban teniendo un primer empleo y ese tipo de cosas. Entonces, cuando llega una entidad financiera y le abre ese tipo de posibilidades a una persona que va con hambre, que va con sueños por cumplir, y le pintan que tiene la posibilidad de tener una casa, pues esta persona de una vez aprovecha la oportunidad y empiezan a endeudarse este tipo de personas. ¿Qué pasó? Entonces, en la medida en que Lehman Brothers iba aumentando toda su potencial o su músculo financiero para otorgar créditos hipotecarios a las demás personas, pues digamos que el interés lo iban subiendo. ¿Sí? Entonces, a más ventas, ellos iban subiendo más la tasa de interés, el terreno se iba valorizando porque había muchas personas interesadas en comprar tierra, en comprar bienes inmuebles, y esto hizo que el precio de la tierra en Estados Unidos se subiera, se disparara a niveles insospechados. Eh, es un poco lo que está pasando también en China. En China, no sé si ustedes han escuchado hablar acerca de los pueblos fantasmas. Bueno, no sé si ya les he hablado del tema. Si no les he hablado, me recuerdan, porfa. Pero digamos que, perdón, No, profe, no les he hablado de los pueblos fantasmas en China. no, señor, que yo recuerde. Ok, ok, gracias, Alba. Pues básicamente en China, ¿qué es lo que está pasando? En China digamos que China tiene una gran infraestructura, cuenta con tecnología para construir rápidamente, desarrollar obras civiles muy rápidamente y de muy buena calidad. ¿Y qué han hecho? Entonces ellos digamos que han encontrado un terreno fácil y es por medio de el sector vivienda. China es un país comunista, un país en donde el gobierno pues tiene el control de todo.
Y obviamente, pues el sector vivienda es control del gobierno. Entonces, China, ¿qué es lo que hace? Dice, ok, necesitamos incrementar la dinámica empresarial en nuestro país y uno de esos sectores que más jalona la economía, tal y como pasa en Colombia y en muchos países, pues es el sector de la construcción. Entonces comienza China a conseguir ese tipo de personas que se encargan de, de desarrollar todo ese tipo de obras y es ahí en donde encuentra China un mercado perfecto para crecer, un mercado perfecto para transmitirle al mundo su poderío económico. Entonces comienza a otorgarle créditos a las grandes constructoras. Estas grandes constructoras compran terrenos, ¿sí? En China, pues digamos que el terreno, digamos que el gobierno fácilmente puede expropiar a las personas, ¿sí? Y eso les recomiendo si pueden leer el tema de las Tres Gargantas, la represa de las Tres Gargantas en China, todo lo que hicieron para construir esa mega obra en China. Entonces, al tener el control de la tierra, pues China, digamos que dispone de esos bienes. Entonces, comienza a darle todas esas prebendas a esos grupos económicos para que comiencen a desarrollar toda esa infraestructura inmobiliaria y eso obviamente dinamiza la economía de un país. Entonces, ¿qué hizo China? Comienza a construir grandes ciudades, ¿sí? Y hoy en día le llaman pueblos fantasmas, precisamente porque son super ciudades con edificios muy grandes, con apartamentos de muy buena calidad, pero que nadie está dispuesto a irse a vivir allá. ¿Por qué? Porque esos constructores, cuando decidieron sacar adelante ese tipo de proyectos, lo que hicieron fue básicamente digamos que venderle ilusiones a las personas. ¿Venderle ilusiones en qué aspecto? En decirles, mire, esto es un sector única y exclusivamente para extranjeros. Aquí solamente va a vivir extranjeros. Entonces, pues yo le tengo un apartamento. Si usted lo quiere, pues vale tanto. Si le subían el precio. Pero dése cuenta que vale la pena porque es que usted aquí va a estar codeándose con americanos, con europeos, con los más ricos de Asia y pues digamos que va a tener otro estatus. Entonces, el chino de por sí es una persona que es, primero, muy trabajadora y segundo, muy ahorrador. El chino en promedio ahorra el 50% de lo que gana. Entonces, pues digamos que tiene buenas, tiene un buen colchón financiero en caso de alguna situación. A eso hay que sumarle el hecho que el tema de la política que implementaron en China de el hijo único, esa política en qué derivó, en que nacieran más hombres que mujeres y hoy en día, pues debido a eso hay muchas más mujeres que hombres y los hombres que hay tienen que buscar, o sea, tienen que ganarse a las mujeres para que se puedan casar con ellos. Ganárselas como teniendo estabilidad económica, teniendo propiedades y con eso, pues digamos que se vuelven más atractivos a las mujeres y puede casarse con una mayor facilidad que una persona que de pronto no tiene propiedades, de pronto tiene un trabajo de rango medio, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que a esa persona le cuesta un poco más de trabajo. Entonces, ¿qué hacen? El chino, de por sí, ahorra mucho y los padres, cuando los chinos se van a casar, digamos que el regalo de bodas casi es que el papá le compra un apartamento a su hijo para que se vaya a vivir. Entonces, digamos que esa es la herencia, ¿no? Le deja un apartamento propio para que esa persona se vaya a vivir, se independice, organice su familia y pueda salir adelante. Pero ya tiene una casa, tiene un terreno en donde meter la cabeza. Entonces, ese tipo de situaciones, obviamente salen estas constructoras y le empiezan a vender ese humo a las personas y le dicen es que usted aquí se va a ver rodeado de las mejores tiendas a nivel mundial, va a estar rodeado de personas de mucha, de la oligarquía innata de otros países, entonces usted va a estar bien. ¿Y qué hace el papá, un padre en China? Pues básicamente él invierte en ese tipo de bienes inmuebles y le dice a sus hijos, mira, papito, este es tu regalo, espero que te vayas de la casa porque ya tienes tu propia casa y
te independices y organices tu hogar. Entonces ya le dan su casa y esta persona, ¿qué hace? Llega allá a apropiarse de su nueva ciudad, de su nuevo apartamento y encuentra que no hay más personas. O que los que hay son muy pocos y aparte no son extranjeros, son también chinos. Entonces dice, pero papá, eh, primero, ese apartamento queda a las afueras de todo. O sea, me tardo muchísimo en llegar a mi sitio de trabajo, ¿sí? En segunda instancia, eso es una soledad terrible. No hay tiendas, no hay nada, y solo hay chinos, no hay ningún tipo de extranjero ni nada de eso. Entonces el padre pues se siente desilusionado, le dice más bien a su hijo, venga papito, perdóneme, venga a la casa de nuevo, deje eso allá solo y esperemos a ver quién lo compra. Y de esa forma es como se generan esos pueblos fantasmas que hay muchísimos en China. ¿Ok? Eh, y volviendo al tema de la política del hijo único, pues digamos que eso ha repercutido en todo el desarrollo económico de China, pero le ha jugado en contra. ¿Y le ha jugado en contra en qué aspecto? En que se está envejeciendo China. Por eso fue que ya subieron la política, esa política pública del hijo único ya la abolieron, ya ahora creo que pueden tener hasta 3 hijos, es decir, no solamente el hijo único, sino que hasta 3 hijos pueden llegar a tener. Obviamente, pues tratando de generar o inyectarle nuevos habitantes a este país. Eh, Eso que ocurrió en China, pues digamos que se debe a este tipo de situaciones y hay una gran cantidad de edificios y si quieren googlearlo, pueblos fantasmas en China, van a encontrar muchísima información, fotografías, buenos apartamentos, pero en sectores totalmente desolados. ¿Por qué? Porque quedan muy retirados de las grandes urbes, no hay transporte, se necesita que tengan vehículo y aparte no es mucha la gente que vive allá. Entonces las personas pues prefieren devolverse para su sitio de pronto donde creció, un poquito más apretado, un poquito más incómodo, más expuesto, pero va a llegar rápido a su trabajo, se va a poder devolver más rápido a su casa y de esta manera pues digamos que el nivel de calidad de vida pues se sigue manteniendo. Entonces, eh, cosa diferente sucedió en Estados Unidos. En Estados Unidos lo que disparó la crisis financiera fue básicamente el tema de Lehman Brothers, cuando empieza a darle a todas estas personas que sin tener capacidad de pago, porque es que ese fue el problema de Lehman Brothers, que empezó a dar muchos créditos, a aprobar créditos sin hacer estudios de crédito juiciosos y empieza a darle crédito a muchas personas que no tenían capacidad de pago. De eso se dio cuenta el gobierno. El gobierno le empezó a hacer llamados de atención a Lehman Brothers, decirle, mire, usted tiene que ser más estricto, usted no puede seguir dando ese tipo de créditos porque esto se va a generar un gran problema y va a llevar a toda la economía norteamericana a ese problema. Entonces empieza a corregir. Hicieron caso omiso, siguieron dando créditos a diestra y siniestra, como si no hubiera mañana, y muchas más personas se siguieron endeudando y obviamente a mayor oferta, pues más se va subiendo el precio y eso es lo que genera las famosas burbujas. Se va subiendo el precio porque se especula con eso, se le hace creer a la gente que es que esa es la mejor inversión, que en ese tipo de activos es que usted debería invertir y comienza la gente a comprar más finca raíz, más bienes inmuebles. Obviamente, pues eso llegó el punto en que esas burbujas estallan, porque eso le pasa a toda burbuja, va a estallar en un momento, tarde o temprano, estallan esas burbujas, y la de Lehman Brothers tocó fondo. Lehman Brothers, ¿qué hacía? Pues aparte de eso, de todo el sector inmobiliario, de vender mm, bienes inmuebles por medio de hipotecas, lo que hacía era también empaquetar planes de seguros, todo lo que era seguros de vida, seguros contra incendios, seguro contra terremoto, y entonces comienza a atraer aseguradoras de otros países también y a decirle, mire, yo estoy vendiendo como pan caliente apartamentos, casas, terrenos, entonces venga, nos aliamos, usted me da una buena comisión por todos los seguros que vamos a vender y los dos crecemos. Y así es como empieza Lehman Brothers a hacer negocios con otro tipo de compañías del sector financiero, del sector asegurador, del sector constructor, y comienza a generarse toda una telaraña de negocios alrededor de Lehman Brothers. Y cuando estalla la burbuja inmobiliaria, es porque básicamente las personas llegaron a un punto en el que
no podían seguir pagando más la cuota. Lo que pasó más o menos acá en Colombia a finales de los 90 con el UPAC. Allá pasó lo mismo, pero en dólares. Entonces, las personas no tenían cómo pagar y definitivamente prefirieron devolver esos bienes y seguir con su vida normal, arrumados en una pieza, en un apartamento de menor categoría, pero tenían tranquilidad y digamos que eso les permitía seguir trabajando, seguir desempeñando las funciones que venían haciendo. De esa forma, estalla esta gran crisis, esas hipotecas basura, como se le conocía, pues obviamente, digamos que generó una gran crisis en Estados Unidos y pues obviamente esto llevó a esa gran crisis y por otro lado, pues el gobierno, como ya le había hecho el llamado de atención a Lehman Brothers y nunca le prestó atención esta entidad financiera, pues definitivamente el gobierno lo que dijo fue, bueno, no lo voy a ayudar, usted no me quiso hacer caso, usted se va a hundir y yo no le voy a lanzar ningún tipo de ayuda. Y más o menos es como lo que vemos aquí en la gráfica, ¿no? Este es un banquero que dice, perdí millones de hogares. Y aquí perdimos nuestro hogar, una familia sin hogar, pero este banquero, digamos que a pesar de que fue culpa de él, el gobierno a él es al que ayuda y no a las familias, ¿ok? Entonces ahí es como que cuando uno encuentra y dice, bueno, pero ¿por qué esa disparidad? ¿Por qué ocurre ese tipo de cosas? Porque si el gobierno no ayuda a un sector, a una empresa que pertenece al sector financiero, llámese banco, seguro, alguna de estas entidades que conforman el sector financiero, pues básicamente ese pánico se va a seguir difundiendo y va a causar un efecto dominó. Entonces, eso puede seguir llevándose por delante más entidades. Entonces el gobierno prefiere decir, mire, ¿sabe qué? Tranquilo, ¿cuánto perdió, papito? No se preocupe, yo le ayudo, le da toda la cantidad de dinero que necesita, esta persona sale de su problema, se estabiliza el sector financiero y los únicos que pierden son las familias. ¿Ok? Desafortunadamente, esa es la triste realidad. Y eso pasa en China, en Estados Unidos, en Europa, en Colombia, en cualquier país del mundo. Siempre el gobierno va a salvar al sector financiero y nunca va a darle los recursos a los que realmente lo necesitan. ¿Por qué? Porque el efecto dominó que puede llegar a causar el sector financiero en crisis es muy grande. Y más en Colombia, que dependemos tanto del sector financiero. Aquí en Colombia, digamos que mm, mucha de la economía depende de dos grupos, bueno, de tres grupos financieros, tres holding financieros, que son Grupo Aval, eh, Suramericana y Seguros Bolívar. ¿Ok? Entonces estamos hablando ahí de Avevillas, de Banco Popular, Banco de Bogotá y Banco de Occidente del Grupo Aval, todo lo que representa Sudamericana, que es Seguro Sudamericana, Bancolombia, no sé qué otras tiene, bueno, Porvenir, bueno, Porvenir es del Grupo Aval, Protección es de eh, Suramericana, y lo que tiene que ver con Seguros Bolívar, pues obviamente es Seguros Bolívar, Da Vivienda y, bueno, creo que tiene otras entidades financieras ahí. Son los tres conglomerados financieros que obviamente no solamente tienen nexos o tentáculos dentro del sector financiero, sino que ya se expanden y hoy en día vemos cómo intervienen en obras públicas, hoy en día vemos cómo intervienen en el sector salud y así siguen interviniendo en más sectores de la economía. ¿Por qué? Porque los gobiernos que hemos tenido, y no solamente hablando de este, todos los gobiernos hacia atrás han sido muy complacientes con el sector financiero, obviamente porque es el que tiene el dinero, el que manda la parada a nivel económico en el país y al gobierno le interesa tenerlo contento. Entonces, digamos que, y para volver al tema de Estados Unidos, no solo el Banco Central de Estados Unidos, es decir, la Reserva Federal, respondió al reducir drásticamente las tasas de interés e intervenir en los mercados crediticios para brindarles esas cantidades masivas de liquidez, sino también el gobierno federal que entró en acción con un rescate de 700.000 millones de dólares para las instituciones financieras afectadas y también digamos que dio unos enormes paquetes de estímulos fiscales que sumaron más de $1 billón, ¿ok? Incluso con esas medidas contundentes para tratar, digamos que Estados Unidos de estabilizar ese sector financiero y poder impulsar la economía, 4 años después de la crisis en la economía norteamericana, todavía se veía
tasas de desempleo por encima del 9%. Y muchos propietarios seguían perdiendo sus viviendas y las finanzas de muchos gobiernos a lo largo del mundo se estaban desmoronando. Entonces, digamos que aquí la lección aprendida es, primero para los banqueros, si el gobierno le hace un llamado de atención, escúchelo, ¿sí? Porque le puede pasar lo de Lehman Brothers, lo dejan hundir, ¿sí? Dice el gobierno, dice, mire, ¿sabe que usted no me escuchó? Entonces yo no lo voy a salvar, húndase y mire usted cómo sale de su problema, pero yo no le voy a ayudar. Entonces la lección ahí es, preste la atención al gobierno. Segundo, en la medida de lo posible, el gobierno trata de ayudar a las entidades financieras porque, vuelvo y digo, eso se convierte en un efecto en cadena, un efecto dominó. Entonces trata el gobierno de una vez de inyectar esos recursos para evitar que el sistema vaya a colapsar o por lo menos que vaya a entrar en pánico. ¿Y qué pasa cuando un mercado financiero entra en pánico? Pues que todo el mundo trata de ir a sacar su dinero. Es más o menos lo que pasó en Argentina con el corralito, en donde debido a las malas políticas económicas implementadas en Argentina, pues digamos que llegó un punto en el que le tocó a Argentina cerrar sus bancos, no permitir que las personas siguieran sacando su dinero y llevándoselo para otros países o guardándolo bajo el colchón, sino prefirió darse a la pelea y decirle, mire, qué pena, no tengo cómo devolverle su dinero, venga mañana. Y así los tuvo durante una gran cantidad de tiempo. Eso es lo que puede llegar a pasar cuando un gobierno hace mal uso o le da muchas potestades al sector financiero. Vuelvo y digo, esto no es un fenómeno exclusivo de Colombia, esto es de todos los países. Todos los países se ven inmersos en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque el sector financiero tiene mucho poder en una nación. Y digamos que aquí, como para cerrar este tema de esta crisis financiera, la crisis financiera global y sus consecuencias demuestran tanto la importancia de los bancos y del sistema financiero en el bienestar económico de una nación, como la principal función del dinero en la economía. ¿Ok? Entonces, digamos que es mucho el interés que generan el sector financiero y todas sus entidades que pertenecen a ese sector en la economía, el papel tan importante que juegan en la economía. Y es tan así que cuando el sector financiero entra en crisis, de inmediato la banca central o el Banco de la República acá en Colombia comienza a jugar con las tasas de interés. ¿Para qué? Para que el sector financiero se reactive. Si se reactiva el sector financiero, la economía vuelve a entrar en estabilidad. ¿Listo? Ahora, aquí es bien importante hablar acerca de lo que es el dinero, la banca y los mercados financieros. Digamos que cuando escuchamos por noticias, ojalá que no sea Caracol ni RCN, sino otro tipo de noticias más acertadas, cuando escuchamos por noticias que el Banco de la República elevó las tasas de interés por lo menos en medio punto porcentual, ¿qué efecto creen que puede tener esto sobre la tasa de interés de un préstamo para, qué sé yo, para un automóvil cuando uno lo compra a crédito? ¿Significa acaso que una vivienda será más o menos accesible en el futuro? ¿Hará más fácil o más difícil que consiga empleo el próximo año? Digamos que este tipo de situaciones eh, tienen una implicación real en el sector y digamos en toda la economía, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que cuando uno habla de los mercados financieros, es decir, de todo lo que son los bonos, las acciones, las divisas externas, y si a eso le sumamos las instituciones financieras, o sea, los bancos, las compañías de seguros, los fondos de inversión, etcétera, etcétera, y a todo eso, también digamos que empezamos a explorar el papel del dinero en la economía, pues nos vamos a dar cuenta que los mercados y las instituciones financieras no solamente afectan nuestra vida cotidiana, sino que también involucran flujos de billones de pesos de fondos a través de la economía y esto a la vez, digamos que afecta las utilidades de las empresas, afecta la producción de bienes y servicios e incluso puede llegar a afectar el bienestar económico de países a nivel de todo el globo. Lo que ocurre en los mercados financieros, las instituciones financieras y el dinero es de gran preocupación para los gobiernos e incluso suele tener mucha influencia
en las elecciones políticas, ¿ok? Por eso es que el estudio del dinero y la banca y también los mercados financieros, digamos que nos va a permitir o nos va a retribuir una comprensión de muchos temas interesantes. Entonces aquí viendo todo el tema de las tasas de interés, digamos que en la medida en que las tasas de interés están muy elevadas, por ejemplo, aquí vemos un histórico de casi 20 años, cuando en el 2001 las tasas de interés estaban en el 11.50%, marzo 12 del 2001, imagínense ese pico tan elevado. Después de eso, todo esto fue obviamente a raíz de la crisis del UPAC. eh, a partir de esa fecha comienza el Banco de la República a bajar las tasas de interés y en la medida en la que el Banco de la República, que es el que controla la política monetaria y fiscal a nivel país, esa tasa de interés, en la medida en que va bajando, ¿qué significa? Que le va permitiendo a personas como ustedes y como yo tener acceso a más recursos. Entonces, cuando uno ya ve que una tasa de interés bajó del 11.50 a más o menos el, qué sé yo, el 6%, el 5.5, uno dice, ah, ahora sí compro apartamento, ¿sí? O ahora sí saco un crédito para comprar un carro o para hacer algún tipo de inversión de estas. Entonces comienza uno a evaluar y como que en la medida en que esas tasas de interés bajan, los créditos de los bancos se vuelven más baratos y somos más las personas que acudimos al sector financiero para buscar mecanismos de financiación. Obviamente esto tiene una repercusión y es que en la medida en que esas tasas de interés bajan, no solamente baja la tasa de interés para los que van a solicitar préstamo, bajan las tasas de interés para los ahorradores. Entonces, digamos que ese es el efecto contrario. En la medida en que el ahorrador siente que sus recursos le están pagando, que le están pagando menos por los recursos que tiene ahí guardados en ese banco, pues él busca otras opciones de crecimiento. Y esas opciones de crecimiento la encuentra en el mercado de capitales. Entonces, son situaciones en donde básicamente cada uno de los participantes de este tipo de mercados entramos a mirar y a evaluar cuál es la mejor situación o cuál es el mejor producto para invertir. Vuelvo y digo, en la medida en que bajan las tasas de interés, se disminuyen también las tasas de interés que los bancos pagan por los préstamos que los clientes le están haciendo a sus bancos. Y sigue esa fluctuación en tasas de interés. Entonces, ya cuando el Banco de la República se da cuenta y dice, uy, miércoles, ya hay mucho dinero en el mercado. ¿Por qué digo que hay mucho dinero? Porque el Banco de la República, cuando hace este tipo de bajonazos de tasas de interés, le está diciendo indirectamente a los bancos comerciales, papito, hágale y cree dinero usted a partir de deuda. Entonces, es ahí como empieza a inyectarse ese dinero que nunca antes había existido en el país y ahora lo empezamos a ver. Eh, digamos que unos recursos que antes no existían ya están dentro del mercado, dentro de la economía del país. Y esto obviamente pues, puede llevar a temas de inflación y de hiperinflación que lo hablamos la sesión pasada. Y entonces cuando el Banco de la República ve ese tipo de situación, dice, uy, se me fue la mano, bajé mucho las tasas de interés, hay mucho dinero, tengo que frenarlo, vuelve y sube las tasas. Y entonces ya cuando, en la medida en que suben las tasas de interés, uno dice, uy, ya no puedo comprar el apartamento, me demoré mucho en tomar la decisión, ya me toca esperar a que vuelvan a bajar las tasas de interés. ¿Ok? Entonces, suben las tasas de interés para todos los préstamos, pero también le suben las tasas de interés a los ahorradores. Obviamente no suben la misma proporción en la que suben los préstamos, pero pues digamos que de ahí a nada, pues es mejor eso. Y así esta es la fluctuación de las tasas de interés a lo largo de 20 años de historia en nuestro país. En el 2010 fue el punto más bajo, en donde casi que llegamos a tener como un 3% precisamente un 3% en mayo 3 del 2010 a nivel de tasas de interés. Uno de los picos más bajos, incluyendo este otro, es que no tengo aquí los años, pero digamos que han sido ese par de veces donde más bajo ha llegado hasta en mayo de 2020, en donde la tasa de interés estipulada por el Banco de la República llegó al 2.75%. Estas son medidas desesperadas que toma un gobierno, unas medidas que buscan de una u otra manera tratar de reactivar la economía de un país a costa de inundarla de pronto con deuda.
inundarla con dinero electrónico que se crea por medio de deuda. ¿Listo? Ahora, ¿por qué estudiar los mercados financieros? Pues básicamente, digamos que los mercados financieros son aquellos mercados en donde se transfieren fondos desde personas que tienen un exceso de fondos disponibles hacia personas que tienen escasez de los mismos. Entonces, los mercados financieros básicamente, como los mercados de bonos y los mercados de acciones, son fundamentales para promover mayor eficiencia económica al canalizar los fondos de quienes no usan esos recursos de manera productiva hacia quienes sí lo hacen. ¿Ok? De hecho, el buen funcionamiento de los mercados financieros es un factor clave en la producción de alto crecimiento económico, mientras que el pobre desempeño también de los mercados financieros, pues es una causa del por qué muchas naciones en el mundo siguen desesperanzadamente pobres. ¿Ok? Las actividades en los mercados financieros también tienen unos efectos directos sobre la riqueza personal, tienen unos efectos sobre el comportamiento de las empresas, sobre el comportamiento de los consumidores, en fin, sobre todo ese famoso desempeño cíclico de la economía. ¿Ok? Aquí pues una estructura de lo que es el sistema financiero en Colombia, pues está regulado en principio por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, eh, que le ha descargado al Banco de la República ese manejo de lo que es la política monetaria y fiscal, es decir, es el Banco de la República el que controla la cantidad de recursos que se inyectan o la cantidad de dinero que se inyecta a una economía, es el Banco de la República el que controla las tasas de interés, ¿sí? Y obviamente aquí como órganos de vigilancia tenemos la Superintendencia Financiera, Fogafín, tenemos esos intermediarios financieros y auxiliares, tenemos ahí el mercado intermediado y el no intermediado, y tenemos por otro lado lo que son los mercados financieros, en donde aparecen los mercados de capitales, los de divisas, el monetario y otros mercados financieros. Eh, digamos que el sistema financiero es complejo, es un sistema que es muy grande, es un sistema que es, digamos que abarca muchos tipos diferentes de instituciones financieras del sector privado, incluyendo bancos, ¿sí? Compañías aseguradoras, fondos de inversión, compañías de financiamiento, etcétera, etcétera. Eh, y esas entidades están estrechamente regulados por el gobierno. Por ejemplo, si un individuo quiere hacer un préstamo a una compañía, ¿sí? Cualquier empresa, no iría directamente con el presidente de la compañía y le ofrecería el recurso. En lugar de eso, le prestaría indirectamente a esas compañías a través de intermediarios financieros, que son instituciones que toman en préstamo fondos de personas que han ahorrado y a su vez realizan préstamos a otros. ¿Ok? Ese es el mejor negocio. Prestar para ganar prestando. ¿Ok? Y luego vienen, pues digamos que lo que son los mercados financieros. Esos mercados financieros, pues vuelvo y digo, están controlados bueno, se subdividen en mercado monetario, mercado de capitales, mercado de divisas y otros mercados. Y ese mercado de capitales lo conforma un mercado intermediado y un no intermediado. En el intermediado tenemos los establecimientos de crédito, las sociedades de servicios financieras, las entidades aseguradoras, las de capitalización y los intermediarios de seguros. Y en el no intermediado tenemos lo que son las bolsas de valores, con sus fondos de garantía, sus cámaras de compensación, sociedades comisionistas de bolsa y las bancas de inversión. Es decir, en donde una persona puede comprar acciones de otras empresas, comprar esos activos, esos instrumentos financieros de otras empresas, que en realidad esto es en donde uno debería invertir el recurso o invertir su dinero cuando hay alarma de una época inflacionaria, que es lo que estamos viviendo. ¿Ok? ¿Por qué digo que uno debería invertir en bolsa de valores? Porque si usted tiene su plática en un establecimiento de crédito, llámese banco, llámese entidad financiera, póngale el apellido que quiera, ese recurso, cuando hay inflación, ese recurso pierde su valor. Entonces, si usted tiene 1.000.000 de pesos, cuando vaya a retirar ese 1.000.000 de pesos, no va a poder comprar lo que hace un mes podía comprar con 1.000.000 de pesos. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo de ese 1.000.000 de pesos ya no es de 1.000.000 de pesos, sino básicamente puede ser de 950, de 930.000 pesos. Entonces pierde capacidad de compra. Por eso tener guardado el dinero
en cuentas de ahorros, en cuentas corrientes, no funciona. Si usted tiene ahorros, péguese el viaje hasta el mercado no intermediado, háblese con un comisionista de bolsa para que le haga un estudio de un perfil de riesgo y con base en eso usted puede empezar a tomar decisiones sobre en qué tipo de productos o en qué tipo de fondos de inversión quiere invertir. ¿Por qué? Porque este mercado, las bolsas de valores, van a cotizar acciones de empresas y las acciones de las empresas se viven moviendo a diario. Las empresas son gestionadas, aquellas empresas que son bien gestionadas, son empresas que requieren, bueno, que están transando muchas acciones en la bolsa de valores. ¿Para qué? Para captar recursos del público y reinvertirlos dentro de la organización. Entonces, eso le va a dar, ¿eso en qué redunda? En crecimiento. Puro y llano crecimiento neto en una organización. Va a tener más tipos de productos, va a poder despachar mucho más rápido los productos porque ya tiene todo un mercado logístico que le va a suplir las necesidades, puede crear sucursales en otros países, todo el tema de ensanchamiento se va a conseguir gracias a todos los recursos que se captan acá en Bolsa de Valores. Y digamos que desde ese punto de vista, esas bolsas de valores lo que le van a permitir a los clientes es básicamente tener una garantía de que sus recursos no se van a ver afectados por la inflación, como sí sucede acá en los establecimientos de crédito. Y aquí más bien lo que va a pasar es que las acciones van a estar van a estar fluctuando constantemente. Y en ese tipo de fluctuaciones, pues digamos que hay personas que ganan mucho o hay personas que pierden mucho. Entonces, vuelvo y digo, lo importante es que esos comisionistas de bolsa le hagan a usted un estudio de riesgo para que le puedan decir, ah, mire, es que usted, su portafolio debe ir orientado a un portafolio moderado o a un portafolio de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque usted no puede soportar mucho riesgo de pérdida de dinero porque digamos que se va a ver afectado en sus finanzas y pues eso no es lo que busca el mercado no intermediado. Entonces digamos que desde ese punto de vista es sano, es bastante atractivo porque encuentra unos diferentes tipos de productos en los cuales puede llegar a invertir. ¿Ok? Mm, y aquí entonces ya tenemos que hablar acerca de lo que es el mercado de bonos y las tasas de interés. Aquí en este mercado de bonos y las tasas de interés, digamos que un valor, o bueno, en contaduría le decimos a esos instrumentos financieros. Ese tipo de instrumentos financieros es un derecho sobre el ingreso futuro del emisor o sobre sus activos, ¿sí? Es decir, un bono es un valor de deuda que ¿qué hace? Lo que hace es que me promete a mí, que lo adquiero, me promete que me van a realizar unos pagos periódicos durante un periodo específico de tiempo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo quiero ir a comprar los bonos, un bono del gobierno de Estados Unidos a largo plazo, entonces ese bono, digamos que mire lo que fluctúa. O sea, arranca por allá como en 2.5 y medio sube. Mire, en 5 años, todo lo que fluctuó. O sea, de 2.5 que inició, por acá tuvo un despliegue como a 2.6 y volvió bajo y se estabilizó en 2.5 en 5 años. O sea, esto en realidad, pues no es que sea la panacea, esto no es algo que uno diga, wow, me voy a volver rico a punta de solamente comprar bonos del gobierno de Estados Unidos, bonos a largo plazo, son estables, ¿sí? Pero son a muy largo plazo y uno esperaría que le generara muchos rendimientos en ese plazo, pero no ocurre eso, ¿ok? En cambio, encontramos otros, por ejemplo, bonos corporativos. Esos bonos, sí, mira dónde arranca en un 2.7 y comienza a subir y va subiendo. Obviamente, pues tiene unos bajones, pero sigue escalando y va a llegar unos momentos en donde esos bonos corporativos van a poder despegar y van a llegar a su cúspide, en donde ese es el punto en donde se obtienen las mayores ganancias. Ahora, mire lo que se tarda en crecer, de 1950 a 1980, que fue su pico, 30 años, pero si se fija, fue un crecimiento constante, ¿ok?
Es una persona que que invirtió en 1950 en ese tipo de bonos corporativos a 1980, en 30 años después, pudo haber ganado muchos recursos. Y si fue un dinero que logró dejar quieto, dinero que dijo, voy a invertir $50.000 y me olvido que tengo esa plata, entonces esa persona lo que va a hacer es que va a empezar a ganar interés sobre interés, es decir, el famoso interés compuesto, que son las mejores inversiones. Y mire que siempre han estado por encima los bonos corporativos de los bonos del gobierno y de los certificados de tesorería. Entonces, digamos que son bonos, son instrumentos financieros que sirven, son instrumentos financieros que siempre están pagando mucho más, pero pues su nivel de riesgo también es muy volátil, tiene mucha volatilidad. ¿Ok? Entonces tiene unos picos que son básicamente aquellos picos que me generan incertidumbre, no solamente los picos hacia arriba, sino también cuando caen, uno dice, miércoles, ¿y aquí qué pasó? ¿Por qué cayó? ¿Qué pasó acá que perdí? ¿Sí? Entonces, pues digamos que todo esto genera incertidumbre, pero vuelvo y digo, siempre me van a escuchar decir lo mismo. Cuando usted quiera invertir en acciones, usted lo que necesita es estómago. Usted no necesita ni cabeza ni corazón. Necesita ese estómago para aguantar todas esas subidas y bajadas que tiene el instrumento financiero. Pero mire que tiene su recompensa. ¿Ok? Lo que sí hay que saber es el momento exacto en el cual usted puede vender. Porque si usted aquí entra en indecisión, en el pico más alto, ese pico alto no dura mucho. Y mire que de una vez cae estrepitosamente, vuelve y se recupera, pero vuelve y cae y sigue cayendo, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto depende del mercado, no es solamente de la buena gestión de la empresa, sino también se va a ver afectado en cierto momento por las políticas de Estado, por reformas tributarias que se caen, por ese tipo de situaciones que pueden llegar a golpear una economía y cuando se golpea una economía, pues va a verse afectada esa empresa que emitió este tipo de bonos corporativos. Entonces, digamos que si bien es cierto, los bonos del gobierno son estables y son seguros, pues también vale la pena en algún momento tomar algún tipo de riesgos. Miren en comparación lo que son los certificados de tesorería a 3 meses, ¿sí? Son unos certificados que también emite el gobierno, pero mire la volatilidad que tienen. Empiezan pagando menos que los mismos bonos del gobierno, pero fluctúan más. Aquí tuvo un bajón, tuvo otro bajón, tuvo un pico alto en donde logró superar por un poco más los bonos del gobierno, pero vuelve y cae, se mantiene y ahí va subiendo poquito a poco, vuelve y cae, vuelve y sube, vuelve y cae, vuelve y sube, vuelve y cae. Entonces, digamos que van sufriendo una serie de volatilidades. Llega un punto en el que casi iguala a los bonos corporativos, ¿sí? Aquí en este punto. Y básicamente, pues digamos que eso muestra lo volátil que es ese tipo de mercados. Pero reitero, pues ahí digamos que lo importante es tratar de estar bien asesorado para poder tomar una buena decisión en ese tipo de situaciones. Y aquí, digamos que las tasas de interés son importantes en varios niveles. Digamos que a nivel personal, las tasas de interés altas podrían disuadirme de adquirir una vivienda o de adquirir un automóvil, ¿sí? ¿Por qué? Porque el costo de financiarlo es muy elevado. Pero cuando las tasas de interés son altas, podrían motivarme no a endeudarme, sino a ahorrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a percibir más ingreso por intereses al colocar parte de sus ganancias como ahorro, ¿ok? En un nivel más general, las tasas de interés tienen influencia sobre la salud global de la economía. ¿Por qué? Porque no solo afectan el deseo de los consumidores por gastar o por ahorrar, sino también las decisiones de inversión de las empresas. ¿Ok? Las tasas de interés altas, por ejemplo, harían que una corporación posponga construir una nueva planta y una planta que de pronto puede llegar a ofrecer más puestos de trabajo. ¿Ok? Digamos que dado que los cambios en las tasas de interés tienen efectos importantes sobre los individuos, tienen efectos importantes sobre las instituciones financieras, sobre los negocios, en fin, sobre la economía en todo su conjunto, es importante explicar las fluctuaciones en las tasas de interés que han resultado significativas durante los últimos 30 años. Por ejemplo,
la tasa de interés sobre los certificados de la tesorería a 3 meses alcanzó un máximo, o sea, estos certificados que tenemos acá, estos certificados, digamos que alcanzó un máximo de más del 16% en 1981. Este pico que vemos acá, en 1981, fue cuando ese fue su tope, o bueno, su pico más alto, eh, en ese tipo de títulos, ¿sí? Eh, y esa tasa de interés cayó al 3% a finales del 92. Mira dónde llegó a caer, aquí. O sea, pasa de un 16% en 1981 a 12 años después a caer a tasas como el 3%. ¿Ok? Y luego se va elevando, aquí vuelve y se medio sube a 5, pero así sigue fluctuando. Mira hasta dónde llega, a este punto en el 2005. ¿Ok? Por allá en el 2004, en esa época, cayó al 1%, ¿sí? Luego logró aumentar por ahí hasta el 5% y así son los mercados financieros. Esos son los mercados de valores también, ¿ok? Entonces hay que tener presente este tipo de situaciones no son para todo el mundo, no todos podemos llegar a invertir en el mercado de valores, pero aquellos que pueden, digamos que van a obtener muy buenas ganancias. Eh, ya digamos que hablando acerca de lo que es el mercado de valores, una acción conocida, digamos, una acción común, que es conocida generalmente como una acción, representa una participación de la propiedad en esa empresa. Entonces, si yo tengo 10 acciones de Ecopetrol, yo soy un propietario de esa empresa. Es un propietario minúsculo, pero tengo 10 acciones que me dan algún tipo de propiedad sobre esa empresa. Esas 10 acciones son un valor que representan un derecho sobre las utilidades y los activos de esa corporación. ¿Ok? Por eso es que emitir acciones y venderlas al público es una forma que tienen las empresas para incrementar los fondos para financiar sus proyectos, sus actividades, todo lo que quieren hacer, lo pueden llegar a hacer en la medida en que pongan en el mercado de valores más acciones para la venta. ¿Ok? Ese mercado de valores, en donde obviamente se negocian derechos sobre las utilidades de las empresas, es el mercado financiero más seguido en cualquier país que tenga uno. Por eso, con frecuencia se le llama simplemente el mercado. ¿Ok? Y se asimila como a una plaza de mercado, en donde hay personas que ofrecen, hay personas que intermedian, ¿sí? Y hay personas que demandan. ¿Ok? Entonces, ofrecen quiénes? Las empresas que están poniendo a su disposición acciones. ¿Quiénes intermedian? Pues como yo como persona natural, yo no tengo acceso al mercado de valores. No es que yo entre y me dejen entrar allá y que yo golpee y me dejen entrar. No, digamos que existe un intermediario que son esos intermediarios de valores o esos comisionistas de bolsa que son los que me dicen, don Alexander, bueno, ¿usted quiere invertir? ¿En qué tipo de acciones le gustaría invertir? No, a mí me gustaría invertir en Amazon. Ah, pero ¿y por qué Amazon? No, porque he escuchado y como Jeff Bezos es el más rico del mundo, pues ese man la tiene clara. Ah, ok. Y bueno, don Alexander, hágame un favor. ¿Usted en qué trabaja? No, yo hago tal y tal actividad. Ah, bueno. ¿Y cuánto más o menos se gana? No, yo tengo esto. ¿Y cuántas personas tiene a cargo? No, tales. ¿Y cuánto gasta? Y como que me hace todo un estudio financiero y me dice, ¿sabe qué, don Alexander? Las acciones de Amazon no son las que más le convienen a usted. Usted debería invertir por ahora en bonos del tesoro, que son más estables, que son seguros y que usted no va a perder su plática. Ya cuando tenga más utilidades y tenga más plática, entonces ahí sí, viene y miramos a ver si podemos comprar acciones de Amazon. Obviamente, pues esa es la recomendación que él me hace, pero si yo voy empecinado y le digo, no, yo quiero acciones de Amazon, pues él va a terminar vendiéndome las acciones de Amazon y yo soy el que más adelante me voy a pegar una súper estrellada. ¿Por qué? Porque no le hice caso a ese intermediario, a ese comisionista de bolsa. Ese es el trabajo de ellos. Entonces, pues digamos que uno tendría que respetarlo. Y obviamente, pues hay unas personas que demandan ese tipo de acciones. Eh, Hay personas del común que buscan invertir, que tienen ese tipo de recursos y que tienen perfectamente claro que guardar esos recursos en las entidades financieras, en una cuenta corriente, en una cuenta de ahorros, en un CDT, no le va a generar los mismos rendimientos que le puede llegar a generar las acciones que se transan en el mercado de valores.
¿ok? Las acciones, los bonos, todo ese tipo de instrumentos financieros que se transan dentro de un mercado de valores. ¿Listo? Aquí ya pues hablando acerca de nuevo de lo que son las crisis financieras, pues aquí básicamente estamos hablando de lo que fueron las, las hipotecas basura, ¿sí? Que fueron las que básicamente dispararon o llevaron a Estados Unidos a ese punto de quiebre, a tener crisis, una crisis global, una crisis financiera que puso en tela de juicio, por un lado, la vigilancia del gobierno, o qué tanta injerencia tiene el gobierno frente a los establecimientos financieros. Y entonces ahí vino el Senado y le jaló las orejas a la Reserva Federal, le jaló las orejas al gobierno y le dijo, bueno, señores, ¿y ustedes entonces qué están haciendo? ¿O es que aquí los bancos pueden hacer y deshacer? Y uno va y mira y sí, ellos hacen y deshacen. Solo que con digamos que con el permiso del gobierno, o a veces cuando el gobierno se hace loco, el que, ay, hágale que yo no estoy mirando. Entonces, aprovechan y hacen ese tipo de jugaditas. Son situaciones que, vuelvo y digo, amparadas en gran parte por digamos, esas eh, falta de controles que implementan a veces los gobiernos, porque es eso, crean esos vacíos para que no existan ese tipo de controles, y pues eso es lo que deriva en situaciones como las que pasaron en el 2007 y 2008, que se prolongaron casi que hasta el 2011, y lo que vamos a empezar a vivir desde ahora, que ya pues realmente lo hemos venido viviendo desde el 2020, pero que cada vez tiende a agravarse mucho más. Cuando a eso le sumamos el estallido social, cuando a eso le sumamos el que ya no va a haber reforma tributaria, porque se la quieren dejar al gobierno que viene, y dice, pues es que me voy a enchicharronar con eso otra vez, a que me levanten aquí solamente porque quiero recoger dinero. Entonces, pues digamos que ya el gobierno como que dijo, no, yo me hago el pendejo, yo acabo el añito que me queda, songo, sorongo, termino esto y salgo adelante porque ya tengo ya estoy cargando en mis espaldas un piano de muy mala fama, un gobierno que está quedando como el peor y desafortunadamente se está llevando a costillas el mal nombre de otros gobiernos de tiempo atrás que fueron muchísimo peores, pero este fue el que pagó los platos rotos. Entonces, pues básicamente eso es lo que se vive en este tipo de situaciones. Las crisis financieras traen este tipo de cosas, destapan y dejan ver debilidades del gobierno, fallas de los bancos centrales, situaciones en donde el mismo gobierno es muy permisivo, en donde el gobierno sabe a ciencia cierta que tiene debilidades, pero que prefiere no decir nada y son solamente unos pocos los que se aprovechan de ese tipo de situaciones y logran sacar ventaja. ¿Ok? Entonces esto pues quería tocarlo con el ánimo de darles un poquito más de contexto frente a lo que son las crisis financieras. Obviamente, pues aquí hay otro tema que pues, vamos a ver más adelante, bancos y otras instituciones financieras, el origen de la banca en Colombia. Pues esto es un poquito más de teoría, pero esto lo tengo en un video, más bien se los publico para que ustedes lo puedan escuchar en cualquier momento. Y ya a partir de la próxima sesión, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hablar acerca de lo que es el riesgo beta. ¿Qué es eso del riesgo beta? ¿Cómo se calcula? ¿Por qué es importante medirlo? ¿Qué me dice el riesgo beta? ¿Cómo interpreto lo que eso me dice? ¿Por qué? Porque es que ahí vamos a tener que hacer un ejercicio práctico, que es básicamente el taller que ustedes tienen que desarrollar, un taller que básicamente lo que tenemos que hacer es entrar a la superintendencia financiera, descargar información de empresas y por medio de funciones estadísticas vía Excel vamos a resolver ese tipo de situaciones y vamos a empezar a calcular el riesgo beta y a determinar y sobre todo a interpretar los datos para poder tomar decisiones con base en eso. ¿Ok? No sé si tienen de pronto alguna duda, alguna inquietud o algo no quedó de pronto claro. No, profe, todo está bien, gracias. No, Ok, profe, no, ok, señor, muchas perfecto. gracias. Listo, listo. Entonces, pues nada, dejemos ahí y nos vemos en 8 días, porque en 8 días nos vamos a demorar un poquito, porque vamos a tener que explicar la parte teórica de el riesgo beta y empezar a hacer el ejercicio. ¿Listo? Entonces los invito cordialmente para que entre 8 días nos veamos y podamos abordar ese tema que es bien interesante. ¿Ok?
Listo, profe, Sí, gracias. señor. Bueno, Hasta cuídense luego, mucho, profe, que esté muy descansen. bien. Muchas gracias. Gracias, lo mismo para Gracias. ustedes, que estén bien. Muy amable.